Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la columna. Regresamos hasta la librería y es que toca presentar pues, el libro de la semana. Para ello tenemos aquí a nuestro lado a Fran Álvarez, dueño y ya compañero, se puede decir que ya es nuestro compañero, pues el que nos va a hablar pues, de una lectura recomendada para que ustedes pues, puedan disfrutarla y también pues, se animen a acercarse hasta este comercio, echarle un ojillo y seguramente pues, si se animan, llevársela hasta sus casas. En esta ocasión, pues cuéntame, ¿cuál es la lectura recomendada? Pues aquí lo tenemos, hablamos del último trabajo de Paco Roca, un dibujante, quizá uno de los dibujantes más conocidos aquí del país, y la verdad es que era un cómic muy esperado, salió a finales del año pasado y me gustaría destacarlo porque la verdad es que la sensibilidad y sobre todo la dificultad de abordar un tema tan complejo lo ha hecho de manera magistral, ¿no? Y yo creo que puede ser una lectura magnífica. Ahora nos vamos a adentrar un poquito más pues, en esa sinopsis y en qué trata este cómic. Un cómic que, bueno, quizás algunos de los espectadores digan, ¿esto es un cómic? ¿Parece un libro? Pues sí. Además de ese formato que estamos más acostumbrados, ¿no? De una manera más informal, también lo hay de este formato en los que pues, son libros y en los que pues, bueno, los dibujos los voy a ir abriendo aquí para que ustedes también lo vean, pues son de una calidad maravillosa, se puede decir. Al final, la historia es de la misma calidad, incluso muchas veces, incluso mejor, se puede decir, que un libro de texto y es una manera también más amena pues, de introducirse en el mundo de la lectura. Vamos a hablar en concreto de este, y es que, como bien decía Fran, trata de un tema un tanto sensible, pero con una delicadeza bastante especial. Así es. Lo primero que me gustaría destacar, como estabas comentando el tema del formato cómic, es cierto que muchas veces cuando hablo con clientes y tal, en España solemos infravalorar un poco la potencia del cómic como vehículo a la hora de transmitir historias, ¿no? Pensamos que quizá a lo mejor está relacionado con un público más joven, o a lo mejor nos viene a la cabeza Ibáñez, ¿no? O cómics parecidos, ¿no? Y para nada, es decir, por ejemplo, en Francia el cómic es un formato muy respetado y que saben pesar correctamente el papel que hacen dentro de la literatura y de verdad que animo a todo el mundo que el cómic es una muy buena herramienta a la hora de escuchar cosas que nos tienen que contar los autores, hablando desde el punto de vista totalmente adulto y historias completamente serias como el que vemos en este momento. Además, vuelvo a reincidir, ¿no? y hacer hincapié también en lo que hemos dicho anteriormente. Si ustedes se quieren iniciar en el mundo de la lectura, pero quizá les cueste pues, un poco enfrentarse a un libro de texto de 300, 500 páginas o el número que sea, los cómics son una buena opción porque se van ustedes introduciendo en el mundo de la lectura de una manera más amable, se puede decir, y más fácil, y las historias que pueden encontrar entre sus páginas pues no tienen tampoco nada que envidiarle al otro formato de lectura. ¿Qué historia es la que nos encontramos aquí? Pues aquí ahora mismo Paco Roca aborda el tema de la memoria histórica y cómo diferentes familias pues tuvieron que luchar para recibir las diferentes ayudas que el Estado cedió a víctimas de fusilamiento durante la Guerra Civil. Entonces, claro,
Hay diferentes personajes que son los que sirven de vehículo para toda la historia. Uno de ellas, por ejemplo, es la hija de un fusilado, ¿no? Que tuvo que enfrentarse por todo el aparato burocrático, ¿no? Y todo lo que conllevaba al final cristalizar lo que es la meta de la ayuda, es de recibir ese dinero para contratar un equipo de arqueólogos que pudiera exhumar todos las víctimas que fueron fusiladas en ese momento y que compartían la fosa con su padre, ¿no? Y entonces, claro, y también, y el tema es que eso, ¿no? Es que creo que lo maravilloso de este cómic es que muchas veces cuando hay temas así tan controvertidos y tal, quizás son controvertidos porque no tenemos la oportunidad a lo mejor de reflexionar con tranquilidad, contrastar pues las diferentes visiones que a lo mejor pues, pueden tener las diferentes personas implicadas, ¿no? Dentro de este asunto, y él pues a través de este cómic pues tiene ese tiempo para reflexionar sobre qué le ocurría a esa mujer, ¿no? Ese sentimiento hacia la figura de su padre, hacia la falta, esos recuerdos, ¿no? Cuando en el cómic, ¿no? Pega esos flashbacks y recuerda cuando su padre no volvía a casa y tuvieron que ver que estaba preso y después el fusilamiento, la relación de su madre, de su tía, todo eso factores que influyeron en su decisión, ¿no? De que quería recuperar a su padre, pues muy interesante. Otro de los personajes también, por ejemplo, era el propio enterrador del pueblo, que estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de hecho en Paterna, ¿no? En un pueblo de Valencia, que por su situación el cementerio estaba cerca de un cuartel, entonces fue muy utilizado para fusilar en toda la región. Y entonces, en este cementerio de Paterna, el que estaba allí a cargo de todo el trabajo, se jugó de hecho la vida intentando pues indicar a los familiares dónde estaban sus familiares enterrados, incluso intentaba recuperar algunos trozos de prenda o algún recuerdo, algunas gafas, para poder dárselo a su familia, para que tuvieran al menos algún recuerdo para la posteridad. Y toda esa labor que él arrojó de forma altruista completamente, pues también fue muy valorada. Incluso creo recordar que, porque al final del cómic hay un pequeño epílogo donde Paco Roca cuenta todo su trabajo de investigación, de documentación, cómo se fue fraguando el cómic, y habla incluso de que me parece que incluso le pusieron una estatua al propio enterrador, ¿no? Por toda su labor que hizo con toda la familia en ese momento tan difícil, ¿no? Pues fíjense que son historias pues reales, tienen ese trasfondo que quizás muchas veces pasan desapercibidos o por desgracia hoy en día también sigue siendo un poquito tabú. Pues se puede abordar todo este tema, se puede conocer un poquito más pues de todas aquellas personas que tuvieron una vida que al final pues acabaron y acabaron en el olvido, nunca mejor dicho, como bien dice el título de este cómic, y que hoy en día pues bueno, un poquito, poco a poco se intenta volver a recuperar la identidad y toda esa vida que se quedó enterrada y se quedó en ese episodio. Nos ha contado Fran, pues nos ha hecho esa sinopsis. Yo, si me lo permite Fran y también si me lo permiten ustedes, voy a leerle la sinopsis del libro para que también ustedes pues tengan más datos o sepan ustedes pues quién es la protagonista principal. Y dice así: Paco Roca viaja a nuestro pasado en el abismo del olvido para recuperar junto al periodista Rodrigo Terrasa la historia real de Leoncio Badía, joven republicano obligado a trabajar de sepulturero. Aquí está este personaje clave que bien nos estaba indicando Fran, de José Celda, fusilado y enterrado en una fosa común, ejemplo de las decenas de miles de españoles que fueron represaliados de forma salvaje por el régimen franquista, y de Pepica Celda, hija de José, que tenía 8 años cuando mataron a su padre y ya octogenaria espera poder recuperar por fin sus restos para restaurar su dignidad. Una historia, pues, como bien estamos diciendo, hoy en día se repite, hoy en día podemos ver como nuestros mayores, muchos de nuestros mayores todavía siguen recordando a esos familiares que al final acabaron en una fosa común y que gracias a ellos, ¿no? y a esos recuerdos que tienen, pues esas personas siguen, por así decirlo, su historia sigue viva, aunque sigan, como bien hemos dicho, en el olvido. Un libro, entre comillas, fácil y no fácil de digerir, entre comillas.
Bueno, es verdad que la escena, de hecho, el propio arranque del cómic, ¿no? Empieza con un fusilamiento y la verdad es que Paco Roca lo hace con una delicadeza, pero también con una dureza brutal. Es alucinante, vamos. Y es verdad que muchas veces las reflexiones que hacen sobre las circunstancias sociales, ¿no? En las que mucha gente se vio inversa en esos años, la verdad es que es duro, no podemos maquillarlo, vamos. Estamos hablando de pues, una etapa que, bueno, que fue dura. Fran, quizá algunos espectadores que estén viendo están interesados y demás. No lo solemos decir, pero yo creo que sería importante decir, pues bueno, ¿a partir de qué edad podrían enfrentarse a este cómic, por ejemplo? Sí, yo creo que ya con 16 años, 17, ya tienen la madurez suficiente como para abordar este tipo de trabajo, vamos. Sí, no creo que... Y ya hablando del mundo del cómic, ya que tenemos El abismo del olvido entre las manos, pero también, pues bueno, para más o menos recordar lo que hemos dicho al principio, el mundo del cómic aquí en España, como bien estás diciendo, se está haciendo también un hueco bastante amplio. Para los niños, para los adultos, hay bastante... Sí, de hecho, por ejemplo, Paco Roca, este es su último trabajo, pero no, que no dude nadie en bucear en trabajos anteriores. Quizá, hombre, su libro más famoso, que a lo mejor suena mucho más a todo el mundo, es Arrugas. Arrugas yo creo que fue el cómic que fue el punto de inflexión en su carrera, ¿no? Y sobre todo también porque después fue adaptada a un cortometraje o largo de animación e incluso se llevó 2 Goyas, ¿no? Uno como animación y otro como guión adaptado, creo recordar. Y yo creo que ahí ya fue cuando ya de verdad, verdaderamente con ese cómic fue cuando se asentó en el panorama. Pero tiene también El invierno de dibujante y tiene La casa, por ejemplo, una preciosidad también. Tiene diferentes cómics que son muy interesantes. Incluso, y eso por un lado hablando de Paco Roca. Si hablamos del tema en concreto, también hay muchos dibujantes que han abordado el tema tanto de la antesala de la guerra civil, como la guerra civil o como la posguerra. Y podemos hablar, por ejemplo, de Altarriba. Altarriba tiene dos cómics que a mí me encantan. Uno es El arte de volar y el otro A la rota, ¿no? En El arte de volar, este escritor cuenta la historia de su padre y que sufrió lo que sufrió durante la guerra civil y la posguerra. Y A la rota es sobre su abuela, ¿no? Y entonces esos 2 cómics son maravillosos. Y por ejemplo también La balada del norte de Zapico, a lo mejor puede ser otra opción también para ya irnos un poquito al principio de los años 30. Y además del mundo o el ámbito histórico, por así decirlo, también hay otros cómics que también abordan diferentes temas, ¿no? Recomendaciones así para bueno, aquellos espectadores melillenses que nos estén viendo y diciendo, bueno, yo me quiero introducir también en el mundo del cómic, me ha interesado la lectura, pero no soy tanto de historia, quizás quiero despejarme y leer otro ámbito. Totalmente, el mundo del cómic es como la prosa, va por género y por lo tanto puedes tirar por uno que tenga dentro de una atmósfera así un poquito más histórica o no, o completamente irnos por un género más de ciencia ficción o un género más romántico, puedes moverte por todos los géneros que tú desees. Pues ya saben, si ustedes pues, quieren introducirse en el mundo de la lectura, les animo a que también se atrevan con este cómic o con otros tantos más que bueno, ya pueden ver aquí detrás nuestra todos los ejemplares que hay. Si ustedes también son amantes de la lectura y quieren cambiar un poquito pues, del estilo del género, pues también son bien recibidos en este ámbito. El abismo del olvido, de Paco Roca y Rodrigo Terrasa. Recomendación de esta semana, pero como siempre les digo, les animo a que vengan hasta aquí, hasta la librería, en el centro de Melilla, que vengan, que miren los libros, que investiguen, que pidan, que le consulten, mejor guías que él, más que nosotros mismos, vaya, y que descubran este mundo de la lectura que seguramente que no les dejará sin igual. Nosotros nos despedimos, hasta aquí esta sección, hasta aquí el programa de esta semana con la librería. Eso sí, vamos a dar paso a unos minutos de publicidad, no se marchen, que después continuamos con esta columna.